Yo soy Francesca Ferranti, soy una investigadora científica que trabaja por una universidad de la Holanda que se llama Wageningen. Ahora soy aquí, acogida del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña para llevar a cabo un estudio sobre los hayedos aquí en Cataluña y especialmente al Montseny. Y bueno, ha sido un tiempo muy bonito aquí, toda la gente ha sido muy disponible, también para ayudarme con entrevistas que tengo que hacer y también para acogerme aquí a Solsona. El proyecto es un proyecto europeo que se llama B4FU, Beach Forests for the Future. Estudia la gestión, la ecología, la política de los bosques de hayas en el territorio europeo y especialmente en relación con la Red Natura 2000. Y yo soy encargada de llevar a cabo un estudio a la España y he seleccionado la Cataluña y el Montseny en particular. Tienes objetivos concretos de realizar artículos divulgativos, especialmente divulgativos, en lengua originales de los países que han sido estudiados. Y yo solo trabajo por un par de meses por este proyecto y la mía finalidad es de crear un informe sobre que se basa sobre las entrevistas que he hecho aquí. Espero que la mi informe va a ser útil a la mi universidad y también a la gente que he entrevistado aquí en Cataluña, al Centro Forestal, a la Generalitat y otros órganos administrativos. Hasta ahora he hecho más de 30 entrevistas en 2 meses y medio que soy aquí. He entrevistado muchos actores diferentes, por ejemplo, he entrevistado gente de la Generalitat, de las Diputaciones de Barcelona y de Girona, gente del Parque del Montseny, de la Administración del Parque y los propietarios forestales, las empresas turísticas. Luego he entrevistado algunas organizaciones no gubernativas aquí de Cataluña y mucha gente aquí al Centro Forestal, más de 10 personas aquí del Centro Forestal, del Centro Tecnológico, que me han dado una visión un poco general sobre el sistema forestal de Cataluña. Quiero dar las gracias aquí al centro para acogerme en todo este tiempo, para darme un espacio para trabajar y mucha conciencia que he ponido en el mío estudio. Muchas gracias.